Sabemos qué nos pasa cuando tenemos un infarto en la cabeza. Y en el anterior episodio estuvimos explicando el infarto en la retina. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un infarto en el nervio del ojo? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 3 de marzo de 2025. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 3 de la 9ª temporada, correspondiente al mes de marzo de 2025. En el tema de hoy, en el tema principal, vamos a acabar esta miniserie de oclusiones vasculares o de problemas frecuentes agudos relacionados con los vasos sanguíneos, infartos o trombos o cierres de arterias y venas. En el primer episodio estuvimos hablando de la oclusión de venas de la retina. En el episodio anterior, en el segundo, hablamos de oclusión de arterias de la retina, infartos de la retina. Y en este tercer y último episodio vamos a hablar de infartos, cierres de arterias en el nervio óptico. Pero antes, en la sección de noticias, vamos a hablar de un curioso invento o una curiosa aplicación de tecnología, vamos a llamar moderna, para la asistencia de la visión. Concretamente, el uso de las impresoras en 3 dimensiones para hacer gafas impresas, monturas de gafas impresas y su aplicación para una mejor accesibilidad a las gafas, a que niños, pueden ser también adultos, pero está sobre todo enfocado en niños, que niños puedan tener acceso a gafas que de otra forma sería difícil o imposible que lo tuvieran. Y en la sección final del programa, en la sección de preguntas de los oyentes, vamos a hablar de los ojos y el espacio. ¿Qué es lo que le pasa a los ojos? ¿Qué patología, qué cambios, qué síntomas, qué problemas pueden presentar los ojos cuando una persona, un astronauta, está un tiempo largo en el espacio? Las impresoras en 3 dimensiones usan unos filamentos, una especie de masa de materia prima que con calor se vuelve más líquida, más fácil de manejarla y se pueden imprimir piezas, elementos en 3 dimensiones y eso ha supuesto y está suponiendo una revolución en muchos ámbitos. En la mayor parte de piezas y elementos físicos sólidos que utilizamos, artificiales de cualquier tipo, pues hace falta una tecnología detrás para deformar, cortar, manipular, dar forma a esos objetos y casi siempre hay un proceso industrial detrás. El hecho de que se puedan utilizar impresoras en 3 dimensiones implica que podemos realizar piezas, objetos no muy grandes, no de exactamente cualquier forma posible, pero tiene mucha libertad en la forma, en el tamaño, en los perfiles, sin que haya un proceso complejo industrial por detrás. Y eso permite democratizar o hacer accesible para muchísima gente el poder hacer figuras sólidas, piezas, elementos físicos, sin tener un proceso industrial detrás. O sea, de forma más o menos casera podemos conseguir tener piezas y herramientas
de forma muy accesible. Evidentemente, esto tiene sus limitaciones. No estamos haciendo objetos de metal o no exactamente de hierro o de acero como cuando hacemos los objetos normales de verdad. Tampoco son unos plásticos normales. Los filamentos de estas impresoras en 3 dimensiones pueden ser de tipos muy diferentes, pero tienen ciertas limitaciones y estas herramientas y estas piezas tienen limitaciones a la fatiga metaleres, al calor, a la presión, a la torsión. Evidentemente no van a sustituir a unas piezas bien hechas para objetivos muy concretos cuando esas piezas tienen una alta necesidad o demanda de lo que sea. Pero para muchos usos más cotidianos, la calidad de los objetos que se hacen en estas impresoras en 3 dimensiones es más que suficiente para ciertos usos. En este caso, para la montura de las gafas no es una excepción. No sirve para hacer lentes, pero para lo que es la montura de unas gafas se pueden hacer una montura impresas en 3 dimensiones que pueden tener la suficiente calidad para darle su uso. Inicialmente, el uso de estas impresoras en 3 dimensiones se empezó a utilizar para poner gafas a niños que tenían dismorfias faciales, tenían alteraciones, malformaciones en la cara o en el cráneo que hacían imposible que las gafas comerciales, las que se producen en serie en las empresas, no encajan. Y había que hacer unas gafas especiales para estos niños. Y como estas gafas realmente no se van a vender mucho, pues no se hacen, digamos, por mayor, no se lo van a hacer las empresas, unas gafas especiales para niños que tienen rasgos faciales o problemas de desarrollo en el cráneo, que no tienen la frente, el puente de nariz, las orejas de la forma, digamos, estándar. Niños, pues que la dimensión y la forma de los huesos y de las otras estructuras de la cara y el cráneo no están cerca de las formas estándar y entonces unas gafas normales, comerciales, no encajan. Se empezó a utilizar para eso, entonces su uso estuvo interesante, pero era para casos muy concretos. Pero ahora ha dado el salto y ahora se está empezando a utilizar en poblaciones, en áreas donde por razones económicas y de acceso y de distribución no llegan las gafas comerciales o es muy difícil el acceso a las gafas, a las monturas de las gafas comerciales. Estamos hablando de países o de áreas subdesarrolladas, zonas de exclusión y que por un tema económico pues los niños no tienen acceso a estas gafas, lo que implica pues que van a tener ojos vagos, problemas de visión y estas limitaciones y estos déficits visuales desde en esa edad tan temprana limitan muchísimo las posibilidades vitales de que van a tener de adultos, lo que pueden hacer, lo que se pueden desarrollar. Y es un elemento que en los países más desarrollados son relativamente accesibles y bueno, pues por un tema económico no pueden llegar a esos otros países o áreas. He visto el vídeo de cómo se hacen y la verdad es que es un sistema muy ingenioso. Realmente se están imprimiendo en 3 dimensiones, son varias piezas que se van montando, una como montura individual para cada ojo, para cada lente, por delante de cada ojo, otra pieza que sería el puente nasal y se puede ajustar en anchura. Una vez lo montas, pues lo puedes acercar y alejar manualmente de forma muy fácil y luego otra pieza que lo sujeta por detrás como una especie de cinta. Entonces te puede servir para niños desde muy pequeños hasta muy mayores, con diferentes distancias interpupilares. Puedes alejar o acercar el puente de la nariz. Y la idea es, como tienen un diámetro estándar, son gafas redondas y entonces lentes redondas con el mismo diámetro te sirven. No hace falta que sean lentes que tengan que costar personalizadas para un tipo concreto, una marca concreta de una montura, sino bueno, pues unas lentes redondas del diámetro que tengan, no sé qué diámetro tienen. Y entonces si tú haces llegar lentes más o menos genéricas, vamos a decirlo así, de X dioptrías, de diferentes dioptrías, puedes llevar las más frecuentes y entonces imprimes en 3 dimensiones monturas para los niños que necesitan. Evidentemente, el resultado es subóptimo en comparación con las lentes perfectamente hechas. Pues ya suelo hablar de la alineación de los ejes visuales. El centro óptico de la lente tendría que alinearse con el eje visual para que la visión sea óptima. Pues en casos de astigmatismo, pues claro, el astigmatismo hay que medir el eje de la lente. Todo esto, si lo estamos haciendo con lentes mucho más genéricas y estamos dando con monturas impresas,
eso no se puede conseguir la misma calidad visual y la misma calidad del montado de las lentes que si lo vamos en una óptica con unas lentes específicas y encargadas para esa montura, con unas monturas realmente que encajan bien en la cara del niño. Evidentemente el resultado no es lo mismo, pero estamos comparando con no resultado en absoluto. Si esos niños tienen acceso a gafas estándar, siempre es eso mejor que nada. Si estamos hablando de niños, por ejemplo, que tienen 5 o 6 dioptrías de hipermetropía, por ejemplo, y no llevan gafas, pues eso va a suponer un problema importante para su visión. Si le podemos poner unas gafas de 5 dioptrías, aunque el niño tenga 5,5, pues va a ser muy bueno. O sea, entre 5 y 5,5 no va a ser muy importante. O pues mira, tiene media dioptría o una dioptría de astigmatismo. Bueno, pues mira, eso no se lo puedes poner porque tienes gafas genéricas de hipermetropía y van de saltos de 1 en 1. El niño tiene 5 dioptrías y medio de hipermetropía y una de astigmatismo, pero solo puedes poner 5 dioptrías de hipermetropía. Pues con eso ya le has resuelto el 90-95% de su problema. Evidentemente ese resultado no es tan aceptable en un medio donde le puedes poner la graduación exacta y entonces puedes afinar al 100% de su visión, pero bueno, a ese niño pues lo vas a conseguir con 90-95% de buenos resultados frente a que no lleve gafas y ese niño se quede con el ojo vago porque no ha tenido acceso a gafas en los primeros años de su vida, que es cuando se desarrolla la visión. Ese es el concepto. También hay un problema económico o de intereses comerciales y de regulaciones sanitarias por detrás, que tampoco me voy a meter mucho en ello. Y es que los costes de fabricaciones genéricos, ya no hablo de gafas en 3 dimensiones, sino los costes de fabricación genéricos de unas gafas, de una montura de gafas y también cristales de gafas, realmente no son tan altos si vamos al coste propiamente. Se podrían hacer iniciativas, empresas, vamos a decir, sociales, que quieran ayudar a países en vías de desarrollo y poner a hacer gafas a muy bajo precio, sí, y en algunos sitios en parte se hacen. Pero es algo que no se impulsa demasiado o no es algo que se quiera dar mucha publicidad, porque si estás vendiendo en algunos países gafas de muy buena calidad a precios muy, muy, muy bajos, porque realmente por coste son muy, muy bajos, es muy difícil mantener o vender que tú quieres cobrar por esas gafas muchos cientos o miles de euros en países desarrollados donde lo pueden pagar, aunque realmente el coste de las gafas no es tanto. Pero bueno, vamos a dejar ese tema que es polémico y tendría mucho que discutir aparte. Y el caso es que esto es una buena solución para los países en vías de desarrollo, pero si lo pensamos bien, también hay zonas y áreas y población en países desarrollados donde sí, ahí están las ópticas, pero bueno, la gente no tiene dinero. Y el hecho de que haya cierta competencia, de que las personas en un momento dado pueden conseguir que alguien les imprima una montura de 3 dimensiones, bueno, pues digamos que es una competencia que hasta cierto punto la veo sana. Lo mismo cuando empezaron a salir la venta de gafas por internet, que eran bastante más baratas que lo que te vendían en la óptica, y yo también lo venía con buenos ojos en cierto sentido, con sus pegas y sus problemas, pero que haya cierta competencia, el hecho de decir es que si te están cobrando tanto, cuando realmente casi todo es margen de beneficio porque los costes realmente son mucho menores, el hecho de que poco a poco la población vaya teniendo alternativas y decir, bueno, es que si me estás cobrando por este servicio premium, que aunque tiene ciertas ventajas y ciertos extras, me estás cobrando tanto que me quedo con la solución subóptima, pero bueno, claro, pero con un precio mucho, mucho, mucho más bajo. Entonces, bueno, está bien que haya alternativas y haya opciones y así con eso podemos tener una discusión real, con cabeza y con sentido común de qué es lo que pagamos y cuánta calidad y cuánta mejoría estamos pagando por un extra de precio. El tema principal de hoy, el que cierra esta serie de 3 episodios que estamos dedicando a los eventos vasculares agudos del ojo, frecuentes, hay más, pero son mucho más raros. Los 3 más frecuentes son las oclusiones vasculares de la retina, tanto venosas como arteriales, y lo que nos vamos a ocupar hoy, que son las oclusiones arteriales del nervio óptico, un infarto del nervio óptico. Aunque el nombre real de la enfermedad es otro, que se llama neuropatía óptica isquémica anterior,
o con su acrónimo NOIA en castellano, en español. En inglés sería al revés, sería ION, que es exactamente igual, pero con todos los términos dados a vuelta. Se trata de una neuropatía óptica. Neuropatía significa lesión o anomalía en el nervio. En este caso, como es el nervio del ojo, el nervio óptico, pues neuropatía óptica. Eso, todas las enfermedades de nervio óptico son neuropatías ópticas. Isquémica, como dijimos en el episodio anterior, se refiere a la falta del aporte sanguíneo. Principalmente eso implica falta de oxígeno en primera instancia, que se llama hipoxia. La hipoxia tisular, la falta de oxígeno en los tejidos, viene por la falta del aporte sanguíneo. O sea, no llega la sangre arterial, que es lo que se llama isquemia. Por eso es una neuropatía óptica isquémica. Le falta riego, es un infarto del nervio óptico. Pero no todo el nervio óptico. Estamos hablando de una zona concreta del nervio que es la parte anterior, la parte más que está más delantera, más cerca del ojo. Esa parte, de hecho, que está dentro del ojo. Por eso se llama neuropatía óptica isquémica anterior. ¿Cuál es la parte anterior del nervio óptico? La llamamos papila. Papila o disco óptico es el término que utilizamos para describir a esta parte anterior, a esta primera parte del nervio óptico. Y es precisamente la que podemos ver cuando hacemos fotografías del nervio óptico o miramos directamente el nervio óptico. Cuando hacemos una fotografía o tenemos una imagen de fondo de ojo, vemos básicamente casi todo que es retina y luego cerca del centro hay una especie de círculo más amarillo, más pálido, que es el disco óptico o el nervio óptico o la papila. Y de esa papila además salen los vasos sanguíneos que van a ir por dentro de la retina, tanto la arteria como la vena. Justo en el centro o casi en el centro del nervio óptico se ve la arteria central de la retina y la vena central de la retina. Y ya en el mismo nervio óptico se dividen tanto la arteria como la vena en sus 4 ramas principales. La arteria tiene 4 ramas y la vena tiene otras 4 ramas. Cada una de esas ramas van paralelas. Las ramas se llaman rama o arcada temporal superior, temporal inferior, nasal inferior. Nasal se refiere a lo que se va alejando del nervio óptico en el ojo derecho, lo que se va a la derecha, y en el ojo izquierdo lo que se va a la izquierda. Si el nervio óptico está en la parte posterior del ojo, en la papila, no está exactamente en el centro geométrico del ojo, está desplazado hacia la parte de la nariz, hacia la parte nasal. Por lo tanto, el centro del ojo, el centro geométrico del ojo, es donde está la mácula, el centro de la retina. La mácula, y concretamente la fóvea, está en la parte de fuera, en la parte temporal. Por lo tanto, la mácula está temporal a la papila, con lo cual las arcadas, los arcos vasculares que salen del nervio óptico y se van por encima y por debajo de la mácula y se van hacia la periferia, son arcadas temporales, son los vasos sanguíneos más importantes porque van hacia la mácula y son los más largos. Y entonces la arcada temporal superior va por encima, hacia un arco por encima de la mácula, la arcada temporal inferior hacia un arco por debajo de la mácula, y después están las ramas, las arcadas nasales, que son más cortas, que se van más hacia la periferia, más hacia la parte interna, hacia la parte nasal. Y eso lo vemos en la fotografía de fondo de ojo, y vemos cómo las 4 arcadas salen de nervio óptico. ¿Qué es el resto? Lo que no es nervio óptico y lo que no son los vasos sanguíneos que salen en nervio óptico, pues es el resto de la retina, que es básicamente transparente, y lo que estamos viendo es justo la parte final de la retina, que es el epitelio pigmentario, que tiene una coloración, depende de la pigmentación de la persona, puede ir desde rojo anaranjado hasta tirando a marrón en las razas más pigmentadas. Entonces eso es la retina, que lo que estamos viendo es el nervio óptico. Por encima de toda la retina estamos viendo los vasos sanguíneos que acabo de describir, arterias y venas, y justo en el centro geométrico la mácula significa en latín mancha, es porque tiene un poquito más de pigmento, con lo cual lo vemos un poco más oscurito. Por eso tenemos la mácula que está en el centro, y luego en la parte izquierda o en la parte derecha, depende si es ojo izquierdo o es ojo derecho, tenemos el disco óptico, la papila, que es como un círculo, que es donde salen los vasos sanguíneos. Más o menos tiene como 1,5 milímetros de diámetro, no es muy grande, y es más pálido, porque no tiene epitelio pigmentario. En vez de tener ese color naranja rojizo o tirando a marrón, tiene un color amarillo anaranjado. Y está muy bien definido, o sea, ese círculo no es un círculo perfecto, está un poquito elongado en el sentido vertical. Bueno, pues ese círculo está muy bien definido y una separación muy clara y muy bien definida normalmente
entre lo que es la retina y el nervio óptico. Se ve un margen claro entre la separación entre la retina y el disco óptico y la papila. Y dentro del disco óptico también existe una estructura un poco más pequeña que se llama excavación, que está en el centro y que es un poco más pálida todavía. Pero tampoco nos vamos a meter demasiado en la anatomía del nervio óptico. Basta decir que lo configura es bastante simple, que son las fibras nerviosas que vienen de la retina. La retina básicamente es nuestro gran sensor de luz, sensor de imágenes lumínicas. Entonces, la imagen, la luz, se proyecta en la retina. En la parte de atrás de la retina, en la pared, por decirlo así, es el epitelio pigmentario del que hemos hablado, que no es transparente, que es ese color rojizo anaranjado o tirando a marrón. Y justo pegado a ese epitelio pigmentario están los detectores de luz, los fotorreceptores, conos y bastones. Esos conos y bastones reciben la luz y la transforman en señales biológicas, señales electroquímicas. Y conectado con esos fotorreceptores hay una serie de neuronas que van procesando esa información visual y finalmente la información llega a otras neuronas que se llaman células ganglionares. Son unas neuronas muy grandes que emiten una prolongación, un axón o una fibra nerviosa. Entonces salen fibras nerviosas de todas las zonas de la retina y esas fibras nerviosas van viajando, se van prolongando por toda la retina en dirección al nervio óptico. Y cuando llega al nervio óptico, a través de ese nervio óptico salen fuera del ojo. Por lo tanto, el nervio óptico no es más que un cable que recoge todas las fibras nerviosas, todos esos axones de esas neuronas de la retina, de esas células ganglionares de la retina. Por lo tanto, en el nervio óptico no hay epitelio pigmentario y no hay fotorreceptores. Por ahí es el agujero por donde se recogen todas las fibras nerviosas que salen del ojo. Como casi todas las células y los tejidos de nuestro cuerpo, necesita aporte sanguíneo, aporte de oxígeno y de nutrientes para sobrevivir. Y existen unas pequeñas arterias, unas pequeñas ramas arteriales que vienen de una arteria que está detrás del ojo, que se llama arteria oftálmica, y esas pequeñas ramitas son las que salen para irrigar el nervio óptico, concretamente la parte anterior del nervio óptico, la papila. Estas pequeñas arterias se llaman arterias posteriores ciliares cortas y tienen unas características anatómicas muy curiosas. En vez de bifurcarse poco a poco y venir de arterias de gran calibre, luego se van bifurcando en arterias de pequeño calibre y poco a poco el calibre se va disminuyendo progresivamente. En este caso no. En este caso tenemos la arteria oftálmica que está detrás del ojo, que es una arteria bastante gruesa, y de ahí salen pequeñitas ramas que son mucho más pequeñas en comparación con su arteria madre. Estas arterias ciliares cortas son muy pequeñitas y además salen a 90 grados, salen casi perpendiculares de esta arteria oftálmica. Esta característica anatómica, que es muy diferente de, por ejemplo, cómo se están bifurcando las arterias en el interior de la retina, por ejemplo, y en la mayoría de los tejidos, va a ser muy importante cuando hablemos ahora mismo de las causas. En cualquier caso, como un evento agudo, como una oclusión vascular aguda, como un infarto, como lo mismo que el infarto se puede suceder en el cerebro, en el corazón o en la retina, que es lo que estuvimos hablando en el episodio pasado, pues se produce una oclusión aguda, una de estas pequeñas arterias, una o más, se cierra, deja de pasar, por lo que sea, deja de pasar sangre de forma aguda. Y entonces el nervio óptico, o una parte o todo este nervio óptico, toda la papila, se queda isquémica, se queda sin riego sanguíneo, se queda sin oxígeno. Al quedarse sin oxígeno, todos estos axones que están pasando por la papila se quedan sin oxígeno. Igual no todos, en una parte sí, una parte no. No tiene que ser toda la papila que se quede sin riego sanguíneo, puede ser una parte. Pero en cualquier caso, los axones afectados se quedan sin riego. Al quedarse sin riego, no transmiten la información. Por lo tanto, no estamos viendo en el área de la retina afectada por este infarto. Los axones afectados, que les falta el riego sanguíneo en la papila, vienen de un área de la retina. Pues ese área de la retina no funciona bien y el cerebro no recibe la información. Realmente en la retina sí, la información se transmite a los fotorreceptores, a las diferentes neuronas que están en esa retina, esa área de la retina funciona bien, y las células ganglionares transmiten la información. Pero esos axones, cuando pasan por la papila,
dejan de funcionar y dejan de transmitir. Entonces nosotros tenemos un escotoma. Un escotoma es un defecto del campo visual. Esa zona afectada vemos peor o no vemos nada en absoluto. Si ese escotoma afecta a la mácula, a una parte importante de la mácula o al centro de la mácula, además perdemos agudeza visual. La agudeza visual implica la buena visión o la mala visión que tenemos justo en el centro de nuestro campo visual. Entonces, si el escotoma afecta al centro visual, pues perdemos agudeza visual. Si no, si afecta a otra zona más periférica, no perdemos agudeza visual, pero eso no significa que la pérdida tenga que ser obligatoriamente leve. Hay personas que tienen escotomas muy importantes, han perdido, por ejemplo, la visión de toda la parte inferior del campo visual. Pues sí, aunque cuando tú mides la visión con los optotipos, pues si ve bien, es 100%, ya. Pero tiene una especie de nube, un escotoma inferior, que no está bien. Cuando está mirando de frente, no está viendo lo que tiene por debajo y se puede caer por escaleras, se puede tropezar con las cosas porque no los objetos que están justo debajo del centro del campo visual. O sea que los defectos campimétricos también son importantes. No solo tenemos que pensar en la agudeza visual, sino tenemos que pensar también en el campo visual. Esta pérdida, como hemos dicho antes, es aguda. Suele ser indolora casi siempre. No siempre, pero casi siempre es indolora. Por lo tanto, tiene ciertos parecidos con lo que he explicado en los capítulos anteriores. Las oclusiones arteriales y también las venosas son pérdidas de campo visual, que pueden afectar al centro de la visión o no. Son agudas, son bruscas las pérdidas visuales e indoloras. Y el ojo está blanco, no está inflamado, no se ve nada por fuera. Por fuera el ojo se le ve bien. Son problemas que están pasando en el fondo del ojo. En este caso, cuando estamos mirando el fondo del ojo, no vemos lesiones en la retina, como veíamos en las oclusiones venosas o arteriales de la retina. En este caso, a la retina no le pasa nada, pero el disco óptico, la papila, tiene un edema, tiene un engrosamiento, se hincha y los bordes aparecen borrados. Incluso a veces aparecen algunas pequeñas hemorragias en la papila. Es decir, tenemos edema de papila. Hago aquí un paréntesis. No es un papiledema, es un edema de papila. Y de hecho es una causa muy frecuente de edema de papila unilateral. Cuando tenemos la desgracia de tener una noya, tenemos una neuropatía óptica isquémica anterior, se nos ha cerrado una arteria del nervio óptico, casi siempre, por no decir el 100% de las veces, casi siempre es unilateral. Solo ocurre en un ojo a la vez. Pues tenerla en un ojo en un momento dado y más adelante, meses o años después, en el otro ojo. Pero casi siempre es unilateral. Por tanto, es una causa muy frecuente de edema de papila unilateral en personas a partir de cierta edad. Estos infartos, estas noyas, es muy raro que sucedan antes de los 40-45 años. Puede suceder, pero tiene que haber una causa muy concreta. Algo tiene que pasar en esos vasos sanguíneos para que una persona joven sufra de una noya, de un infarto del nervio óptico. Eso suele suceder en personas ya mayores. Esto es importante porque hay otra causa de edema de papila unilateral en personas jóvenes, que sería la inflamación, la neuritis óptica anterior a la papilitis. Entonces, la papilitis y la noya y la neuropatía óptica anterior, es decir, el edema de papila de causa inflamatoria o de causa isquémica, cuando es una inflamación o una falta de riego, se parecen. Se pierde visión, puede ser más o menos agudo y el aspecto del fondo de ojo es parecido. Pues en un ojo, pero en el otro no. La papila se engruesa y los bordes, los márgenes se borran. Lo que pasa es que hay otras diferencias clínicas y sobre todo hay una diferencia casi siempre de edad. Es muy raro las inflamaciones del nervio óptico que debuten en la edad avanzada. Esto es más típico que empiecen jóvenes. Y lo mismo, cuando hay un infarto, cuando hay un problema isquémico, cuando hay una falta de riego, es muy raro en jóvenes y es más típico en adultos. En cualquier caso, cuando hay un edema de papila en un ojo hay que hacer un diagnóstico diferencial. Es decir, hay varias causas. Una de ellas es lo que estamos hablando hoy. Otro es la papilitis, la inflamación de lo que hemos hablado. Otro es el papiledema, que es un edema de papila, un acúmulo de líquido pasivo, pero por unas causas externas al ojo, casi siempre por aumento de presión en el cerebro, que casi siempre es bilateral. Puede empezar en un ojo, pero enseguida se vuelve al otro ojo. Y hay alguna otra causa más. Por lo tanto, cuando hay un edema de papila de un ojo,
hay que hacer un diagnóstico diferencial. No siempre es lo que estamos hablando hoy, pero cuando sucede en una persona mayor, cuando es claramente unilateral, cuando se produce una pérdida visual brusca, cuando no hay dolor, en fin, hay unos valores clínicos, una serie de hallazgos clínicos que coinciden con el aspecto del fondo del ojo. Bueno, pues podemos hacer el diagnóstico clínico de que es un infarto del nervio óptico. ¿Qué tratamiento tiene? Pues es bastante desalentador porque no tenemos un tratamiento eficaz. No tenemos ninguna medida, ni quirúrgica, ni médica, ni nada, ningún tratamiento que podamos ofrecer al paciente para que mejore su visión. La visión puede mejorar levemente en los siguientes semanas o meses, o puede empeorar, pero en la mayor parte de las veces se queda más o menos como está. Quizá un ligero cambio, pero poco. Y no podemos, por desgracia, hacer nada. Se ha probado con varios tratamientos. Hace unos años se puede tratarlo con corticoides, pero se ha demostrado que no funciona. También otro tema complejo y polémico es el tema de la prevención. Nosotros sabemos que cuando se ha producido un infarto en el ojo, una anoia en el nervio óptico, en un ojo, las posibilidades de sufrirlo en el otro ojo, en los siguientes 5 años, pueden ser del 20, 25 hasta 30%. O sea que hay relativamente bastantes posibilidades de que el paciente sufra lo mismo en el otro ojo, lo cual puede ser catastrófico. Depende de la afectación de la visión de un ojo, pues está muy mal, pero bueno, te queda el otro. Pero claro, si en un plazo no muy largo de tiempo te pasa lo mismo en el otro, te puedes quedar con una visión muy baja o te puedes quedar ciego. Entonces, claro, el tema de la prevención corre mucha importancia. De forma tradicional, hace ya unos años, y por desgracia todavía se sigue utilizando, era muy habitual cuando una persona ha tenido una anoia, un infarto del nervio óptico, es comenzar con el tratamiento antiagregante. Se estaba asimilando a este infarto en el nervio óptico, pues como los infartos en el cerebro, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues para que no te pase otra vez en el ojo o en el cerebro, tomas una pastilla de antiagregante, esas pastillas pues, como de la familia de la aspirina, que afectan al funcionamiento de las plaquetas y disminuye su agregación, la agregación plaquetaria, pero se llama antiagregante. Disminuye el riesgo de crear embolias o crear trombos arteriales. En contra, pues aumenta el riesgo de hemorragias cerebrales o de otro tipo. Digo que por desgracia todavía se sigue haciendo en algunos sitios, pero en general no se debería hacer. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las noias, la mayor parte de estos infartos de nervio óptico, no es un problema de embolia o no es un problema de trombos arteriales. No es lo mismo, para nada, con lo que explicamos en el episodio anterior. En el episodio anterior decíamos, una oclusión en la retina es a todos los efectos como si hubiera sido un infarto en el cerebro, como si hubiera sido un ictus. Y hay que hacer un estudio agudo, a ver cuáles son las causas, y casi siempre esas personas le ponen antiagregante o anticoagulante, pues algo en la sangre para que vaya más líquida. En ese caso, el riesgo que tenemos de antiagregar o anticoagular, de que la sangre vaya más líquida y coagule peor, el riesgo de hemorragia es mucho menor que el riesgo de que haga una embolia, que haga un trombo arterial. Hay un factor ahí que lo está produciendo. Entonces, enseguida suelen poner el tratamiento antiagregante o anticoagulante y además, mira, pues tenemos una placa de ateroma en la arteria carótida. Bueno, pues vamos a tratarla. Van a ponerle un stent o van a hacer lo que sea. O tiene una arritmia. Bueno, pues le ponemos el tratamiento antiagregante o anticoagulante y tratamos la arritmia. Eso ocurre, ya digo, cuando ha habido un ictus o cuando ha habido un infarto en la retina, lo que explicamos en el episodio anterior. Pero no es lo mismo que lo que pasa en un infarto en nervio óptico. En el caso de que haya ocurrido una anoia, casi nunca se ha producido por un trombo, por una embolia en una arteria. Casi nunca hay un problema embólico detrás. Es un problema, quizá más complejo, de hipoxia, que se ha ocurrido por lo que he explicado de la anatomía, de cómo sale una arteria muy pequeñita de un tronco arterial muy grande y sale a 90 grados, y un problema de flujo turbulento de una arteria pequeña que sale de una arteria grande. Entonces no ha salido una pequeña embolia. De hecho, es muy difícil que las embolias, por cómo son esos diámetros y esas dinámicas de la diferencia de tamaño, es muy difícil que una embolia vaya precisamente en nervio óptico. Casi siempre es un problema en donde cambios en la propia presión arterial, una relativa hipotensión arterial en una persona que normalmente tiene la tensión arterial alta, por ejemplo, pues al hacer una disminución relativa de la presión arterial, hace que el flujo de sangre por la zona principal de la arteria, digamos por el centro de la arteria,
se sigue manteniendo y entonces la arteria oftálmica, cuando está irrigando a las ramas principales de la arteria oftálmica, pues sigue yendo sangre, pero esas pequeñas ramas accesorias no reciben la suficiente sangre. Es más complejo, pero para que nos entendamos, es una relativa tensión arterial baja en personas que tienen la tensión arterial normalmente alta, y a unas horas donde baja la tensión. Normalmente esto ocurre por la noche, por lo tanto son la mayoría de las personas que les sucede esto no es a lo largo del día, sino se desperten por la mañana con esa pérdida visual. En cualquier caso, en estas arterias no hay un trombo, no hay una embolia. Por lo tanto, el uso de antiagregantes no aporta ningún beneficio, no nos van a beneficiar para nada, no va a poder prevenir nada, tener sus efectos secundarios. Si no está indicado en esa persona, pues estamos aumentando el riesgo de hemorragias, que pueden ser hemorragias serias, sin estar previniendo ictus o trombos. Otra cosa es que esa persona, cuando le detectas una noia, pues hay que mirarse porque igual está la tensión mal controlada o le está bajando demasiado la tensión por la noche, por la pastilla o lo que sea, y entonces, se hace un estudio general y le encuentran otros factores y entonces le mandan antiagregantes porque le han encontrado otra cosa. Pero eso ya es aparte. Eso es que hemos hecho un estudio o la persona ha ido más al médico y le han encontrado otros factores que esos problemas, factores vasculares, sí que justifican el uso de antiagregantes, pero no por la noia, o no es lo que tendríamos que hacer eso. Y por último, aunque no quería concentrar mucho, he estado explicando la neuropatía óptica isquémica anterior típica, la habitual, el 95-97% de las veces. Existe otra forma, que también es una neuropatía óptica isquémica anterior, que se llama arterítica. Existe una arteritis, una inflamación de las arterias. Entonces, esta noia arterítica es una consecuencia de una enfermedad que se llama arteritis de células gigantes o arteritis de la arteria temporal. Es una enfermedad muy infrecuente y que el tipo de noia, el tipo de infarto del nervio óptico es diferente. Puede ser doloroso, el aspecto del fondo del ojo es diferente, se produce una palidez directa de la papila que no ocurre en el caso de las noias normales. Puede ser bilateral con mucha rapidez, algo que no ocurre con las noias normales, y encima tiene un pronóstico vital reservado. Si no se trata a tiempo, tiene una tasa de mortalidad no despreciable. Estamos hablando de un cuadro más complejo, donde las pacientes, cuando vienen con esa pérdida visual, normalmente tienen también cefaleas, dificultad a la hora de masticar, a veces pérdida de peso, anemia. O sea, es un cuadro genérico que puede debutar con este tipo de noia, neuropatía óptica isquémica anterior, pero la variante arterítica, que es mucho más grave porque se bilateraliza muy rápidamente, con lo cual tenemos que empezar con el tratamiento cuanto antes para evitar que esa persona se quede ciega o pueda fallecer por esta enfermedad. Muy frecuente, pero también muy importante diagnosticarla a tiempo. Y hay otra neuropatía óptica isquémica, que es la posterior. Hemos hablado de la anterior, las dos variantes, la no arterítica, la más frecuente, la arterítica, la que acabo de explicar por arteritis de células gigantes, pero también, de forma muy rara, pero se puede afectar, se puede quedar sin riego, la parte del nervio óptico, pero la de atrás. No la papila, no la zona del nervio óptico que vemos en el fondo del ojo, sino la porción que se llama retrovulvar, la que está por detrás del ojo. Es mucho más raro que ocurra aquí infartos, que ocurra pérdidas de riego, porque digamos que está mejor vascularizada. Hay muchos más vasos arteriales que están irrigándolo y si falla uno, pues los otros lo suplen. Pero puede ocurrir por enfermedades muy concretas y muy extrañas que tienen que ver con el aporte vascular, pero habitualmente son por circunstancias concretas de falta de sangre, como lo que se llama shock hipovolímico, un sangrado muy grave que pone en peligro la vida del paciente. Algunos casos de cirugías, pero no del ojo, sino cirugías de gran calado, cirugías de espalda, cirugías de médula espinal, algunas cirugías traumatológicas, donde el paciente tiene que estar muchas horas boca abajo en una posición un poco extraña, que puede haber pérdida de sangre y una combinación de pérdida de sangre y baja tensión durante la cirugía, más una posición a veces boca abajo que dificulta el aporte sanguíneo al ojo, pues puede producir esto, neuropatías ópticas isquémicas posteriores. También, como digo, muy, 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 muy raras.
Y por último, en la sección de preguntas de los oyentes, tenemos que hablar de un problema que ocurre en los ojos, en los astronautas, en las personas que han estado en el espacio mucho tiempo, muchas semanas o varios meses. Lo que ocurre con los ojos en el espacio exterior, en condiciones de lo que se llama microgravedad, que no es realmente que estemos en ingravidez, pero a nivel de funcionamiento corporal, como estamos en, caída libre continua, a nivel estrictamente en el ojo es como si no existiera gravedad. Bueno, pues en estas situaciones vamos a llamar de ingravidez en la práctica. Pueden ocurrir diversas circunstancias y fenómenos en el ojo, pero hay uno que puede ser más interesante porque puede tener consecuencias clínicas de mayor calado, que podríamos llamarlo síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial, al espacio. Y es un síndrome que implica cambios en la anatomía del ojo y también cambios en el nervio óptico y en la papila. Estos cambios o este síndrome es bastante complejo y es poco conocido, entonces no quiero liarme mucho con las explicaciones porque son complejas y tampoco son totalmente coherentes, son en parte especulaciones. Simplemente explicar que tiene que ver con la dinámica de los fluidos que pueden afectar el ojo, fundamentalmente los fluidos que hay dentro del ojo, el humor acuoso, el gel vítreo y el líquido cefalorraquídeo. Dentro del ojo no hay líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es ese líquido transparente sin células que es casi como agua que rodea al sistema nervioso central, al cerebro y a la médula espinal. Y también está dentro del cerebro, en lo que se llama ventrículos cerebrales. Está dentro de las meninges, en una capa de las meninges que se llama aracnoides, y a través de la aracnoides que está rodeando el cerebro y rodeando la médula espinal, pues está ese líquido cefalorraquídeo que circula, no es un líquido estanco, circula por un sitio, o sea, se produce en un sitio dentro de los ventrículos y va circulando y luego se drena por otro lado. Entonces hay un circuito. Ese líquido también está alrededor del nervio óptico. Tenemos meninges y tenemos también aracnoides en la vaina de los nervios ópticos, con lo cual el líquido cefalorraquídeo llega por los nervios ópticos hasta justo la parte de atrás del ojo. Bueno, pues esta dinámica de fluidos, cuando estamos tumbados o cuando estamos de pie, este sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo funciona contando con la gravedad. Y en condiciones de ingravidez, cuando llevamos unos días o pocas semanas, no pasa nada. Pero cuando llevamos varios meses, se desajusta de alguna manera y entonces la dinámica de presiones no va bien. Parece como que se acumula cierta porción de líquido cefalorraquídeo justo detrás del ojo. Por lo menos eso es lo que se intuye cuando se han hecho imágenes de resonancia magnética de los astronautas que están recién llegados del espacio. Y eso produce una especie de compresión del nervio óptico, pero como por detrás, no justo dentro del ojo, sino por detrás del ojo, y en parte relacionado con esto, pero puede ser que haya otros factores, se produce un acortamiento del globo ocular. Es como que se achata, quizá por la presión del líquido cefalorraquídeo que hay detrás, pero puede haber otros factores de ingravidez que afectan a cómo la forma del ojo, cómo está, igual se interacciona con el gel vítreo, con el humor acuoso, no se sabe bien, pero sí que sabe que se acorta. Un ojo que se acorta, que se hace más chato, se hace más hipermétrope, y efectivamente se ha constatado una hipermetropización del ojo por ese cambio anatómico. Eso hace que los astronautas tengan más dificultades para ver de cerca, sobre todo. Y este problema de compresión del nervio óptico hace que la papila pueda tener un ligero aborramiento, ligero palidez, es decir, un edema de papila. Pero este edema de papila ni es, lógicamente, por una neuropatía óptica isquémica, como os he explicado en la sección principal del programa, no es una inflamación, no es una neuritis, y es más o menos parecido a cuando aquí en la Tierra, no por condiciones de ingravidez, sino por enfermedades o problemas en el cerebro, se produce un aumento de la presión de ese líquido cefalorraquídeo, se llama aumento de presión intracraneal, pues se produce un edema de papila. Pero hay circunstancias comunes con este síndrome del espacio, pero hay otras cosas que no coinciden. Pues, por ejemplo, se producen unos pliegues en el edema de papila por aumento de presión intracraneal, el normal, el que ocurre aquí en la Tierra. Esos pliegues son circunferenciales, sin embargo, los pliegues que se producen en el fondo del ojo son radiales y se producen lesiones más leves, más transitorias.
Entonces, algo de eso tiene que ver, pero no coincide exactamente bien con un cuadro de aumento de líquido cefalorraquídeo. Hay una alteración de esa dinámica, pero no se sabe exactamente por qué. También es cierto que los síntomas suelen ser más leves, pueden haberse, aparte de ese borramiento, esa borrosidad de visión cercana, que se puede explicar por hipermetropía, se puede producir escotomas o pérdidas de visiones o de campo visual, que puede ser transitorio, pero no siempre. En conclusión, porque como no sabemos mucho y no es más que especulación, es una neuropatía óptica leve en general, leve, parecida a la producida por la hipertensión intracraneal, pero no es exactamente lo mismo. Y aparte de eso, pues eso, una hipermetropización, un pequeño cambio anatómico en el cual el ojo se achata. Y casi todos estos cambios, pero no siempre, son reversibles cuando el astronauta baja a tierra. ¿Qué pasará si existen exposiciones más prolongadas? Si estamos hablando de astronautas que se quedan más tiempo en el espacio, pues puede que este síndrome neuroocular empeore y pueda producir pérdidas de visión mantenidas y irreversibles. Realmente no lo sabemos, lo sabremos las próximas décadas. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast donde hemos cerrado ya esta miniserie de oclusiones vasculares en el ojo y hemos hablado de la neuropatía óptica isquémica, de cuando falta riego, cuando hay infarto en el nervio del ojo. Es una enfermedad muy frecuente, la he tenido que resubir mucho y además me he tenido que enfocar en el cuadro más frecuente, la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. He mencionado ya de paso de las variantes arteríticas y las variantes posteriores, pues que son mucho más infrecuentes. Y también hemos abierto una posible serie a lo que serían las neuropatías ópticas. Ya he mencionado los otros dos grandes grupos, que son las inflamatorias y las secundarias a hipertensión intracraneal, que junto con las causas isquémicas, que es lo que hemos hablado hoy, serían las tres grandes familias de neuropatías ópticas que producen edema de papila. Entonces son importantes porque hay que hacer siempre diagnóstico diferencial entre estas tres grandes entidades. Y eso lo iremos explicando en futuros programas. También hemos hablado al inicio de una iniciativa muy interesante y muy prometedora, sobre todo en países y en áreas que no tienen acceso a las gafas convencionales, que es la impresión de gafas en 3 dimensiones, la impresión en impresoras de 3D de monturas, y sobre esas monturas se pueden poner lentes de diámetro estándar. Y en la última sección hemos hablado del síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial, que es un síndrome del que sabemos poco, podemos dar pocas explicaciones, pero he podido dejar unas pinceladas de lo que sabemos a día de hoy y supongo que de aquí a los próximos años tendremos más información de esta enfermedad o de este síndrome tan inusual porque, como todavía los viajes al espacio son bastante raros, no tenemos casuística suficiente para saber más de este síndrome. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.